Yo las llamo conversaciones sin reposera y en esta oportunidad para hablar de running con Cande Cerrone, atleta que viene de ganar 42K en las Islas Malvinas, Puerto Argentino. Hola, Cande. Hola. Es conversaciones sin reposera, pero sí, estoy muy cómoda. Estamos bien igual, ¿no? Y cerca de la playa. Divino día. ¿Por qué corres? ¿Por qué corro? Porque creo que es el modo que encontré de pasarla bien. Es mi modo de vida. No, creo que no me imagino así. Es más, en algunos lapsos de mi vida, voy camino a los 50 años, he tenido interrupciones de corrida y cada vez que sumo más años, menos tolerancia tengo a no correr. Te falta algo cuando no estás. Sí, es como que, ¿viste? Y más profundamente, el correr a mí me lleva a lugares que no me llevan otras cosas, ¿viste? Así que bueno, nada, yo digo que es mi modo de vida. El deporte, a mí me gusta todo. Exacto. Lo que pasa es que hace muchos años que me aboqué a correr nada más, pero he hecho de todo, de todo. Soy hija de profesora de educación física, nieta de atleta, ahijada de una gran atleta también. Es que el deporte siempre estuvo, ¿viste? Soy la menor de todos hermanos varones y primos varones, o sea que jugaba la pelota con ellos o no jugaba. Exacto. Entonces es como que, pero bueno, correr lo encuentro como lo mejor para mí y lo mejor como docente encontré que con ese deporte me es muy fácil integrar a todos. Yo veo que es un deporte muy integrativo, muy fácil y muy económico. Si bien hoy el costo de las zapatillas, lo sé, es altísimo, pero no necesitas alquilar un lugar, no necesitas juntar ni 6 ni 11, lo puedes hacer solo o compartido. Lo veo como con mucha flexibilidad, lo Claro. puede hacer el que corre rápido, el que corre lento, todo. Está bueno. ¿Y tu primera competencia, la competitiva, cuál fue? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo de, mirá si seré grande, Sebastián, que yo estuve, esto es deporte, no recuerdo, yo estuve cuando se inauguraron los Juegos Bonaerenses. Toma, ¿qué te parece? Cuando lo creo que fue Duhalde, en la gobernación de Duhalde se crearon los Juegos Bonaerenses. Yo vivía en Mar del Plata, sede, también es como que es en una ciudad que no podés no correr. Claro. Y yo estuve ahí como el primer bonaerense y fue la primera vez que, si bien yo ya corría en el colegio, vivía sobre el mar, en Mar del Plata, y corrí en una pista de atletismo. La sensación. Esa sensación no me la puedo olvidar más, eran 800 metros. Y bueno, y a partir de ahí más me di cuenta que de todo lo que hacía, porque hacía de todo, mi mamá trabajaba en el CEF como profe, para los que no saben, en Mar del Plata es donde está al lado del casino. Y para mí ese era, no sé si no era mi primer hogar, no, mi segundo hogar, y vos entrabas y tenías de todo, hecho desde badminton, vóley, era entrar y qué hora, aquí hay en tal lugar, tal cosa, y bueno, Claro. yo hacía todo. Y bueno, después me di cuenta que el que mucho abarca poco aprieta, y sigo sin apretar mucho, pero me centralicé en esto, se dio. Claro. Se dio mi pasión con mi profesión, y bueno, y a mí el deporte me ha llevado a conocer personas y lugares increíbles. Y creo que eso es lo que más se rescata siempre que hablamos de actividades deportivas, ¿no? Porque seas integrante de un club o de un grupo de corredores, ya los vínculos aparecen y es un camino de ida. Mira, parecen, perdón, vamos a sacar esto, está Silencialo, que esto se edita. Que desaparezca el celular. ¿Esto qué era entonces? Que desaparezca el celular. ¿Qué era lo que te decía? Que es una frase hecha, pero somos seres sociales.
El ser humano es un ser social, Sí. no existe. O sea, me parece bárbaro el conectarse con uno, ¿no? En tener momentos de introspección. De hecho, yo ahora soy una fanática del yoga, llegó digo tarde o capaz que llegó en el momento que tenía que llegar. Tenía que ser. Que tenía que ser, y bueno, pero no dejamos de ser seres sociales. Y el ser humano crece en contacto con el otro. A mí, cuando arranqué a armar el equipo de running, empezaba primero, naturalmente, sin buscarlo, a perfilar hacia un segmento social o económico. Y en un momento dije, no, yo quiero que esto sea un crisol. Yo quiero que haya de todo, de todos los niveles deportivos, sociales, económicos, porque en esa diferencia está el crecimiento. Y yo lo he comprobado cientos de veces a través de mi profesión o a través de mi propia experiencia de vida, que a mí me gusta vincularme con lo diferente, con lo distinto, con lo que es la única forma de aprender. Si todos seríamos iguales, si todos haríamos lo mismo, o si todos nos moveríamos en el mismo... Claro. Capaz que está bueno, pero no hay crecimiento. Se aprende mucho en la diversidad, ¿no? A mí, y yo me preocupo mucho de, dentro de esos 103, 105 corredores, porque no puedo tener más, porque es lo que aprendí, que es el número máximo que puedo llevar a cabo, me preocupo que siempre haya un equilibrio en el desequilibrio que busco. Claro. Que haya de todo, porque todos es una retroalimentación alucinante, y ahí es donde me encanta mi profesión. Es ahí donde quizás el que me ve de afuera y no me conoce como profe, o no me, capaz sí se ve mi costado competitivo, no sé, piensan que me pasa mucho que dicen, ay, yo no me animaba a venir con vos porque vos sos muy exigente, o porque que como que hay una, y después cuando entran se dan cuenta que hay de todo, y me preocupo que haya de todo, porque claro. creo que bueno, y ese deporte, volviendo a la primera pregunta, este deporte te lleva a que puedan convivir muy bien todos los tipos de niveles. Y sus diferentes realidades, está buenísimo. ¿Y 42K cuántos llevas corridos? El 42K llegó tarde a mi vida. Yo digo, ¿por qué no me di cuenta antes que me gustaba tanto el 42? Llegó preparando, primero me enamoró la preparación física, la preparación, digamos, el plan de 42, que la primera vez que lo hago armándoselo a un alumno mío, un histórico que le mando besos, que se llama Víctor Lali, que él había, un corredor de toda la vida, había hecho cientos de medias maratones, y le pasaba que antes de conocerme siempre preparaba un 42 y algo le pasaba y no podía ir a correrlo. Era o sea, se hacía toda la preparación, claro, y algo pasaba y quedaba trunco. Entonces en un momento como que se enojó con eso y dijo, nunca más voy a hacer un 42, ¿no? Pues lo conozco, viene a nuestro grupo, todo, cuando me entero que nunca, para mí había hecho un montón de 42. Y no había pasado. Entonces no había pasado. Entonces, no, tenés que hacerlo, y empiezo a prepararlo a él. Y empiezo a descubrir que digo, che, qué bueno esto. Y bueno, empiezo a acompañar y dije, bueno, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Alguien también iba, que debutaba, creo, en el 2018. Bueno, cuestión que recién en el 2018 yo corro mi primer 42 de calle, estamos hablando, claro, ¿no? Pues yo había corrido distancia, pero en montaña, en trail. Claro. Y fue, ¿por qué no lo hice antes? Y bueno, y ahí en más... ¿Pero por qué pasa eso? ¿Qué pasa? No, porque la vieja escuela hoy es buenísimo, porque hoy se sabe que el mejor nivel de un maratonista está entre los 25 y 35 años. Antes era como que te hacían esperar para distancia larga, ¿no? En la vieja escuela, el librito de antes. Okay. No más también que la medio maratón. Era, bueno, hoy con más conocimientos fisiológicos, con bueno, un montón de cosas, se sabe que se puede mucho antes.
Claro. Pero bueno, yo igual soy testaruda y dije, bueno, yo igual voy a buscar la mejor versión que pueda, por más que yo ya tengo más de 40 años y arranqué el 42 pasado los 40 años. Pero igual también te preguntaba, ¿por qué encontrás esa satisfacción en los 42K? ¿Qué tiene esa distancia? ¿Son más de 3 horas? Sí. ¿No? Yo, ¿sabés qué? A mí tengo un tema, a mí me gusta correr todo. De hecho, en un momento fue bastante problemático porque, viste, era medio haz lo que yo digo más no lo que yo haga, no estaba predicando con el ejemplo, era como que me corría todo, porque todo me gusta. Después empecé a darme cuenta con la edad que me estaba costando mucho las distancias cortas, me estaban costando mucho hacerlas al ritmo que yo quería, claro, o como quería hacerlas y demás. Y yo creo, la mejor distancia desde mi óptica de profesora, desde mi profesión, para mí es el 21K. Es una distancia que no daña al cuerpo, que tiene una preparación saludable, que correrla, el 42, tenés que saber que no podés más de 2 por año, si estás en claro, un nivel. Hay un desgaste fisiológico, y más riesgos. Igual que un 10K picante. O sea, el 21 es como la vedette, ¿no? Pero a mí me gusta el 42. A mí me gusta el 42. No hay por qué. A mí me gusta el 42. Creo que vamos a decirle a la audiencia, yo tiré el celular lejos, pero lo tengo vinculado acá. Entonces, hay que sacarse el reloj ahí va, también. liberación. No puedo porque me disperso. Entonces, bueno, decirte por qué elegí el 42 es como, viste, cuando te enamorás y no sabes por qué te enamoraste. Bueno, pasó. Me enamoré de esa distancia y es una distancia que me ha dado muchas satisfacciones, no solo personales, sino profesionales. He tenido hermosos logros de alumnos en los 42. Ajá. He tenido, así como Víctor Ladili lo logró, claro, hizo su 42 y después repitió y bajó marcas. Yo tengo lo nombro, no sé ahora, Ariel Galera, ajá, claro, arquitecto, quizás lo conocen como por su profesión, pero él llevamos hace 4 años corriendo maratones y él sigue bajando marcas. Y es como yo, no le vamos a decir por las dudas, no dice su edad, pero es como yo. Generacional. Claro, somos de la misma generación. Creería que él un poquito más. Pero eso también me da satisfacción ayudar a prepararlo. No sé, este año, por ejemplo, hay toda una interna que hay un compañero, otro arquitecto, mira, Bernardo, que este año me gana en el 42, ¿no? Entonces, los que no están en el grupo, los que no están, dice, ¿qué? Que te gane un alumno, es lo mejor que te puede pasar en la vida. O sea, es hermoso. Él, me acuerdo, me pasa y me mira como diciendo, venís, y yo le hago, no, que siga, ¿viste? Y eso también, ver que otros mejores se superen, y es una distancia muy valorada porque es muy difícil correr bien un 42. Claro. Es muy difícil. Mente y cuerpo. Sí, es como, viste, tiene las dos cosas. Podés estar bárbaro físicamente y entonces una carrera de 10 va bárbaro, pero en una carrera de 42, si no estás bien mentalmente, por más que estés un 10 en la parte física, y va a ser difícil, vas a correr riesgos, ¿no? 2018, 42K llegó a tu vida y Argentina y en otros países más, porque estuviste en varios lugares. Mi objetivo fue, cuando corro ese primer 42, todos me dicen, es un tiempazo, dicen, ¿no? ¿Viste? ¿Te parece? Decía yo, ¿viste? ¿Cuánto? En ese momento eran 3 horas 18. Me fijo tercera en categoría, en el Maratón de Buenos Aires. Entro entre las 50 primeras argentinas. Entonces dije, al año siguiente yo quiero entrar primero en mi categoría, ¿verdad? Y así empezó la carrera de la carrera. Claro. 2018, el 2019 me pude meter entre las 30 primeras, segundo primera en categoría.
Al año siguiente, en el 2019, logro entrar entre las 20 primeras argentinas, ya con 43 años. Y sostener la categoría. Después nos agarra la pandemia, ¿no? Y hacemos un simulacro de 42 acá en Pinamar. O sea que a veces digo, ¿cuántos 42 llevas desde el 2018? Y llevo 12, pero en realidad llevo 13, porque yo a ese lo cuento. Hicimos todo como si estuviese fiscalizado. Llegamos hasta la garita de Gesell, donde habíamos medido la distancia. Compañeros salieron a poner puestos de hidratación en la ruta. Así que para nosotros fue uno más. Y bueno, y también hubo otras que no salieron. Claro. Por ejemplo, yo venía con ese ritmo de bajar marca, 3.18, 3.10, 3.12, gano Mar del Plata. Ganar Mar del Plata me abre una puerta que no me esperaba, que era salir de un corral elite en Buenos Aires. Entonces era que tenía 45 años, y era como regalos, ¿viste? Regalos que la vida te da, y bueno, y después era 3.03, quiero bajar las 3 horas, y bajé las 3 horas, y después me pasó que tuve una carrera malísima el año pasado en Buenos Aires, pero muy mala, me descompuse, bueno, un horror fue, ¿viste? Sí. Pero bueno, esas sirven para después decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que prolijar? ¿Qué tengo que mejorar? Y se siguió la carga. La otra que decís es la de Nueva York, que gracias a esa carrera de Buenos Aires, de bajar las 3 horas, clasifico para ir a Nueva York. Pero yo ya había hecho 2 maratones ese año. Un tercero competitivamente no podía. Entonces me sirvió bárbaro para decir, voy allá a disfrutar. Y bueno, y fue mi carrera más lenta. El maratón más lento fue el de Nueva York. Pero disfrutándolo a full. Bueno, y eso de alguna manera u otra te llevó a lo que nos convoca estas semanas, que fue haber viajado vía Chile a las Islas Malvinas. Claro, 2 veces Chile, o sea, porque hicimos Aeroparque, Santiago de Chile, Punta Arenas, que es al sur de Chile, y de ahí otro aéreo a las islas. ¿Cuál fue tu primera sensación al bajar del avión? Al bajar del avión, primero fue fea porque bajás a una base militar. El aeropuerto no es comercial, es dentro de su base naval, militar. Así que eso, feo, ¿no? Con los tanques, armados, con los hangares, con el alambre como en las películas, todo así. Y muy grande, que no terminábamos de salir más con el transfer. Y entonces yo, en la preparación, había pensado varias veces qué me iba a pasar, si yo iba a sentir que estaba en la Argentina. Era como algo que yo quería, me preguntaba a mí, ¿yo sentiré que estoy en la Argentina cuando pise las islas? Y bueno, cuando salimos de la base, yo me pego a las ventanillas del transfer que nos llevaba y empiezo a ver pedacitos de Argentina en las islas que me conmovieron. Lo primero me sorprendió que era como ver las sierras de Balcarce. Dije, esto es igual. Que después, leyendo, obviamente, la misma cadena. Claro, ves el relieve, ves. Es igual a Balcarce. Seguís entrando y aparecen las de Tandil. Seguís y parece la Pampa, parte del campo de la Pampa. Después, cuando seguimos, no en el transfer, sino días siguientes, que conocimos las playas de los desembarcos, me hizo acordar a Claromecoa, a Necochea. Era como ver todos pedacitos nuestros ahí, ¿viste? Era como muy fuerte. Salvo el puerto argentino, que dije en varias oportunidades, el puerto argentino lo único que tiene es el nombre de puerto argentino, porque es Londres en chiquitito, es todo muy inglés, y eso me dolió terrible, porque es todo, es la arquitectura, es la calle, la vereda, es el buzón, es la garita de teléfono, es todo muy inglés, y la carrera termina ahí. Y yo creo que eso también a mí me movilizó quizás de más. Claro. ¿Y cómo me imagino haber bajado a esas playas o cada lugarcito que fueron
visitando lo que yo me imagino es silencio y sonido al viento. ¿Cómo fue? Mira, lo ¿Es eso? primero, sí, ¿Nos es imaginamos? eso, es eso. Mira, nunca mejor. Lo primero que visitamos después de la carrera, que antes de recorrer cualquier cosa, queríamos ir al cementerio de nuestros caídos. Y fuimos. Para llegar a Darwin, que es donde está, o sea, la tierra que nos dejaron para poder enterrar a nuestros soldados, es casi que te caes de la isla. O sea, si estás acá Puerto Argentino, Darwin está allá. Tuvimos casi 1 hora 40 de auto por ruta de ripio. Todo lo demás está asfaltado. Ahora, para ir al cementerio nuestro, no. Entonces, bueno, ya llegar es en la nada mismo real. O sea, ya es imponente ver el cementerio de lejos. Y fuimos un día con mucho más viento que el día que corrimos. Muchísimo más viento. Frío, mucho frío. Y a medida que yo me iba acercando con los argentinos que íbamos, el sonido del viento empezó a ser tapado por algo que no me lo puedo sacar, ahora lo cuento y no lloro, pero en su momento sí, que era el ruido de los rosarios. Me mató porque todas las cruces de nuestros caídos están llenas de rosarios. Y esos rosarios están todo el tiempo en un sonido de choque que es como una cajita musical triste, ¿viste? Simbólico. Terrible sonido. Yo no me esperé eso, obviamente había visto imágenes del cementerio, sabía cómo era todo, pero eso no lo sabía y no me lo esperaba. Claro. Es eso, es silencio, es viento, es dolor. A medida que van pasando los días, en el caso mío, yo me iba informando. No es lo mismo atravesar ese pozo que está frente nuestro y atravesarlo sabiendo quién cayó ahí, de quién era esa posición, qué pasó, encontrar restos, cosas bélicas, ropa, moneda, cosas de alguna que manera hay cierta parte del territorio como si hubiese quedado detenida en el tiempo. Sí, y otra cosa que da mucho dolor es encontrar solo donde fueron caídos los caídos ingleses las cruces y que los nuestros no puedan tener cruces en los montes. Pero bueno, yo tenía la suerte de estar con personas que hace 15 años que van y que sabían todo, por más que no esté marcado. Muchos también veteranos nos pidieron imágenes puntuales de ciertos lugares, de ciertas posiciones, de ciertas trincheras. Estando ahí, empezás a entender todo. Empezás a darte cuenta que no existe manual ni libro de historia que te acerque a eso. Yo encima también fui con un almirante, que fue almirante de la Armada, que fue uno de los primeros prisioneros de guerra cuando interceptan al submarino Santa Fe. Y este hombre defendió nuestras islas desde el mar, sin pisar nunca, y la pisa ahora, 44 años después, con su hijo de 44 años que dejó teniendo meses para ir a la guerra. Entonces, ¿viste? La vida me puso en situaciones de mucha reeducación, ¿viste? O de desasnarme de un montón de cosas que no sabía o que no imaginaba o que no dimensionaba. Sí, porque estando ahí dimensionás. Vos dijiste, leí, escuché, sí, estudié, pero estar ahí es otra historia. Es otra historia. Por eso yo digo, yo no sé si voy a volver a poder ir, pero yo quiero, y en todas las notas digo, chicos, se puede ir a nuestras islas. Vayamos, llenémosla, pisémosla, incomodemos. Vayamos no solo a incomodar, sino a ver, a entender. Cada vez aparte son menos isleños los que hay, son cada vez más de otras nacionalidades que van por la pesca, que van... yo tengo la esperanza, me vine con la esperanza de que cuando yo sea viejita, la soberanía la vamos a recuperar. Y quiero que sea no a través de una guerra. Quiero que sea con diplomacia, con política, no sé,
con otras herramientas, judiciales, políticas, diplomáticas. Yo no tengo esas herramientas, no tengo esos conocimientos. Yo desde mi pequeño lugar de deportista quise recordar a las nuevas generaciones que ese territorio es nuestro y que tiene que volver a ser nuestro. El cartel de Pinamar dice que estamos a 1.622 kilómetros. ¿Vos sabías lo que ibas a decir cuando llegaras a esos metros finales? No. El que está escuchando y ha corrido un maratón sabe que los últimos metros no sabés ni dónde estás. En mi caso siempre digo, no me llega mucha agua al tanque en cualquier carrera finalizándola, menos con ese nivel de presión a no quebrarme. Yo creo que dije lo que dije porque me contuve durante todo el recorrido de no quebrarme, de no pensar, porque yo no quería perder mi exigencia respiratoria, mi ritmo para que salga la carrera que iba a ir a buscar. De hecho, hay un lugar del recorrido que a mí me movilizaba, que no tenía nada que ver con los argentinos, que era un cementerio de ellos, común, que pasaba el recorrido, pero que a mí me llevaba a todo, ¿viste? Y entonces, bueno, trataba de cada vuelta que pasaba por ahí, no, después de la carrera. Y creo que cuando a mí, uno de estos argentinos que conozco ahí, que estaban en la posta, me dicen, pues yo no veía el arco, y entonces me desesperaba porque a mí el reloj ya me daba y el arco no lo veía. Entonces digo, ¿cuánto falta? Grito yo. Y me dice, 200 metros, eso me lo acuerdo tal cual. Carlito se llama, un médico de Buenos Aires, que me dice, ¿qué? 200 metros y está el arco, Cande. Y a mí eso fue... Vamos, carajo, ahí fue, ya está, ya lo tengo, ya lo hice, y ahí dije, vamos, carajo, por los veteranos, por los caídos, por los tenientes, dije, porque quería decir por las fuerzas, pero no me salía por todos, porque todos fueron parte, con los aciertos y con los errores, todos fueron parte y todos estuvieron ahí, queriendo o no queriendo, haciendo lo correcto, todos estuvieron. Y eso es lo que me afloró decir, pero bueno, entre la falta de aire, lo que sí fui reconsciente y lo hice sabiendo que lo decía fue la Argentina cuando crucé el arco. Pero eso que yo digo, nos enteramos un día y medio después, cuando agarramos señal y cuando nos enteramos que ese video había explotado por todos lados. Porque argentinos han ganado ya en la isla, pero quizás nadie o lo había dedicado o se había hecho pública la dedicación. Entonces yo creo que, y sumado que era el Día Internacional de la Mujer y que había ganado una mujer argentina y demás, fueron como muchos condimentos que ayudaron a que hoy, pasado 12, 13 días, se siga hablando de Malvinas. Así que yo, más que feliz, ¿viste? Porque gracias a todos ustedes, a todos los medios, a los periodistas que siguen repreguntando, reenviando, teniendo ahí la información, y yo creo que con sembrarle a un puñadito de niños y de jóvenes la intriga de qué pasó en Malvinas, qué se puede hacer por Malvinas, misión cumplida. Bueno, y terminaste la carrera, te hacen una entrevista en un medio local, haces una declaración con una frase que sí, esa frase, sí, no me di cuenta que podía, pero es hermosa. No quise ofenderlos, ¿entendés? Claro. O sea, yo te juro que todo el tiempo no quería ofender. Era que yo tenía tanta emoción de lo que había logrado. A mí me costó mucho prepararlo, porque yo soy grande, me cuesta mucho ya entrenar a estos niveles, laburar, llevar una casa a cuestas, hijo, bueno, nada, yo soy un atleta amateur. Entonces, nada, llegar y que me digan... Me dijo la periodista inglesa, ¿qué se siente ganar? Me dijo. Y yo dije, o ¿qué sentís que ganaste? Una cosa así, no recuerdo bien, porque fue en inglés y me lo traducen. Y yo lo que digo es, estoy feliz porque logré lo que vine a buscar. Ganar tocando nuestros suelos con la bandera en nuestro cielo. Y eso fue como una declaración de guerra para ellos. De hecho, esa nota nunca salió, nunca la transcribieron, solo pusieron que una atleta experimentada había ganado el primer puesto, pusieron Candela María Cerrone y nada más. Mal de mi nombre. Extensa trayectoria para remarcarte la edad también. Mira, sí, tal cual, sí. Experimentada, o sea, parece claro. Atleta mayor. Qué locura. Pero bueno, le gané una inglesa de 31 años, le gané. Yo quería ese podio, pero no por revancha.
porque a mí me trataron muy bien en el recorrido, los atletas que tenía delante, los 3 soldados me esperaron al cruzar el arco, se sacaron fotos, la segunda vino y me felicitó y me agradeció que había bajado 10 minutos su marca tratando de seguirme, o sea, todo estuvo bien hasta que hicieron público lo que yo dije. Claro. Y yo dije eso porque en realidad yo tampoco me ofendí cuando me dijeron no podés, acaté las reglas de juego, que eran no podía correr con una remera, insignias ni colores. Pero tampoco me vas a dejar decir que sentí que corrí con mi bandera en el cielo, si aparte no mentía porque estaba un cielo como el de hoy, con un sol como el de hoy, con unas nubecitas blancas que oficiaban de bandera, era increíble el cielo malvinense que había. Después nos decían que no era normal ese cielo así, claro. Era lo que yo sentí, y si lo tendría que volver a decir lo diría, porque es lo que yo sentí. ¿Yo quería ganar? Sí. ¿Quería que se escuche Argentina en la isla? Sí, pero me hubiese gustado que al momento de la premiación suban, como en una carrera, los 3 primeros, se me dé una copa o una medalla o algo que diga que había sido el primer puesto. Así que bueno, ellos hablaron de que yo como que políticamente estuve incorrecta y yo creo que al revés. Ellos al diferenciarnos con el resto de todos los otros, porque es una carrera que se llena de extranjeros porque es la carrera fiscalizada más austral del mundo. Claro. Entonces, los que van con muchísima también vuelos y vuelos, y nos quedan lejos a nosotros, imagínate el resto del mundo, es muy lejos. Y a ninguno le prohibieron correr con sus colores. Entonces, los primeros que empezaron a hacer política fueron ellos. Así que... le hubiese contestado a lo Maradona, pero no me dio. Todavía estabas muy lejos. Claro. No, pero bueno, en los siguientes días tuviste esa ceremonia, un ágape en la que te vino a increpar el gobernador. Sí. Yo no lo podía creer eso. Una locura. Un 4 de copa como yo. ¿No? Sí, yo miedo no tuve, pero sí fue desubicado, ¿viste? Aparte del nerviosismo, yo por mi limitación con el idioma, que todo esto era traducido, lo que él me decía, traducido lo que yo le decía, o sea, la tensión era el doble, ¿viste? Hasta que yo quise ir a ese cóctel que se hace siempre para una recepción a los 2 días o 3 del maratón, y muchos de los argentinos decidieron no ir, que me pareció loable también, porque no querían ir a la casa de gobierno inglesa. Bueno, en esa casa aparte muere el soldado Giaquino, que muere queriendo entrar a la casa de gobierno. En esos parques que yo estuve es donde, cae un argentino y otro más que va en asistencia, si no me equivoco. Bueno, decidieron no ir, pero yo dije, yo quiero ir porque es mi oportunidad de hacer lo que no me dejaron, que yo quería la foto con el primero que ganó, que era inglés, y conmigo, quería la foto de los 3, y bueno, entonces cuando terminó el discurso de él, yo me acerqué y le pedí si me podía sacar una foto. Bueno, obviamente me dijo que sí, pero como choqueado ya de que yo haya ido a pedir la foto. Se puso para la foto, tengo la foto, el soldado inglés de primer puesto, yo, después los 3 primeros, después me saqué con la inglesa, la tercera no estaba. Cuando termina todo esto, se acerca, él es muy rubio, muy colorado estaba, con unos ojos celestes con una mirada bastante fuerte, se me acerca y me dice que yo era bienvenida a correr maratones y a participar de eventos deportivos, pero no a hacer política. Entonces, cuando me traduce esto, imagínate mi cara, no me quiero imaginarlo. Cuando me lo traduce Andrés esto, yo digo, decirle que yo no hago política, ¿viste? O sea, sí me hace él, usted hizo política. Entonces dice, sí, dice que hiciste política. ¿En qué? No entendía que era para él hacer política. Y decir, usted estuvo diciendo que está pisando suelo argentino. Y yo le recuerdo que este suelo es inglés. Ay, yo quería irle a la yugular y no podía. No podía, ¿viste? No podía. Y me dejó sin palabras ahí, ¿viste? Entonces digo, y vuelvo a decir, yo no hago política. Sí, porque usted dijo eso y hizo lo de la bandera, dice. Me traduce, dice que hiciste lo de la bandera. ¿Qué bandera? Y ahí ya digo, yo no había agarrado ninguna bandera en ningún momento. Entonces,
le digo, preguntale qué. Entonces me relata una situación que después supimos era de otra argentina, que había ido al cementerio de Darwin, como habíamos ido nosotros, y había desplegado la bandera argentina, que sí se puede en el cementerio nuestro, pero sé que se puede desplegar de la cintura para abajo, no elevándola porque es símbolo de victoria, y que tiene que ser la bandera argentina oficial, la del sol. Esta chica, hija de veteranos, llevó la bandera que usan muchos los veteranos, que en cambio del sol tienen las islas. Las islas. Entonces eso él también lo tomó como... Había sido Can de Cerro. Sí, y que era una ofensa hacer eso. Entonces digo, yo encima le dije, lo de la bandera le pasaron muy mal la información porque yo eso no lo hice. Lo que yo sí hice fue gritar Argentina cruzando el arco, claro, que creo que eso no lo sabía y yo se lo dije, y decir lo que sentí. Yo sentí que tenía y le volví a decir. Y él ahí me dijo, sin política, ¿viste? Como... Qué rígidos, ¿no? Sí, súper. Qué estructurado. Entonces me dio la mano, yo le di la mano y me fui. Yo pensé que eso había terminado ahí, pero no. Porque de ahí en más fue que al otro día, el jueves, la persona a la que alquilábamos la casa, que es una pero es una isleña que nació ahí, nos dijo que yo ya no podía dar más notas. Yo cuando llegaba la noche daba notas a los que me llamaban y demás, aprovechando la señal de la casa y demás. Y bueno, me dijo que yo no podía dar más notas. Y después, del jueves hasta el sábado que nos fuimos, en la calle, siempre situaciones ríspidas, ¿viste? Tenso, ¿no? Tenso, con dichos, además a mis compañeros hombres. A mí es como que no me dijeron nada más, salvo malas miradas, pero claro, sí le han dicho, lo han tratado mal, hay un chico que lo encerraron en un baño, entraron a un baño cuando él entra y le dijeron que los argentinos no eran bienvenidos a las islas. Wow. Sí, pobre, se comió un garrón por mi culpa terrible. Pero bueno, ya está, misión cumplida. Resentidos. ¿Viste? Misión cumplida. Sí. Ganamos y no es la primera vez y ojalá se vuelva a repetir. Tuvo todo. El Día Internacional de la Mujer, la que ganó fue una mujer argentina y eso es lo que les molestó en sobremanera. Pero nos sirvió a ellos para recordarle que nosotros estamos, y acá sirvió en nuestro continente para hablar lo que estamos haciendo, hablar de Malvinas, que se pregunte, que se repregunte, que se busque la forma de que no sea como una guerra, pero que recuperemos la soberanía. Va a ser un 2 de abril distinto este que viene, ¿no? Para vos, muy distinto, para quienes te rodean. Ya es muy distinto, porque bueno, ya me llamaron de un montón de colegios y eso me encanta, también de actos protocolares, pero lo que más me gusta es eso de poder ir a los colegios. Nunca trabajé en el sistema educativo, yo siendo docente nunca trabajé, mi mamá sí era bien maestra de patio, como digo yo, y me va a gustar eso, me tiene contenta poder transmitirle a los chicos la experiencia, y no sé lo que te iba a decir, pero se me fue, pero que no, quizá bueno, lo que... un 2 de abril distinto, un 2 de abril distinto, claro, que también, en mi caso personal, tengo un primo excombatiente, Marcelo Tórtora, que con todo esto me di cuenta que a mí me intrigaban muchas cosas y que su silencio, que yo siempre respeté y toda mi familia respetó, a mí me seguía teniendo con ganas de que no sea silencio. Bueno, y tuve la suerte de ir allá y encontrarme con personas que fueron compañeros de él, conocidos, que me pudieron contar su recorrido, su historia en la isla, y ahí entender aún más por qué su silencio, porque estuvo en el monte donde fue uno de los lugares más crudos, que fue el Monte London, donde más caídos argentinos tuvimos, donde fue una lucha de cuerpo a cuerpo de ingleses con argentinos, en la famosa olla de Baldini. Fue muy, muy duro, y ahí entendí y respeté aún más su silencio. Y si antes lo admiraba a él y a tantos más que conozco, ahora los admiro el triple, porque solo, te repito, estando ahí podés dimensionar lo que se pasó ahí.
¿Qué significa tu familia? Ayer llegaste a Pinamar y estaban tu papá y tu mamá. Tremendo. Llegaste a Buenos Aires, estaban... Mi hija y mi hijo se ha ido a Cachi. Me despidió, pero no pudo porque está entrenando en Cachi. Me despidió para ir, pero yo sabía que iba a volver. Y bueno, y nos íbamos a desencontrar. Pero yo tengo una familia, soy una privilegiada. Primero por haber podido formar una familia y haber podido tener hijos, que me costó mucho. Y después de tener a mis viejos de 80 años, que ayer hayan venido, no lo puedo creer, porque ellos no los sacás de Mar del Plata, no los podés traer para acá, y que mi viejo se haya venido en el auto, ver la emoción de mi papá. Capaz que estos últimos años de mi vida, esta última década, creo que recién ahí mis viejos y mi papá aún más empezó a comprender y a entender mi locura por lo que yo hago. Muchos años no lo entendió, muchos años quizás hasta no lo acompañó. A veces, ¿no? Los padres cometemos ese error, a veces de querer otras cosas para los hijos sin pensar lo que el hijo quiere, ¿no? También se sumó a eso muchos miedos como padre con mi salud y mis actividades físicas y siempre estar tan al palo en todo. Pero creo que estos últimos 10 años pudieron entender mi pasión por mi trabajo, que hizo que muchos años de mi vida a veces esté en primer lugar. No digo que esté bien, pero yo no he estado en muchas oportunidades, capaz en, no sé, festejos familiares, en algunas, o ellos no entender por qué tanto sacrificio de cuidarme para esto, de no salir, de no ir a tal lado, de no comer tal cosa, de no, ¿viste? Y bueno, y estos últimos años empezaron a entenderlo y a valorarlo. Y bueno, y para mi papá también, este primo que nombré es de la rama de su familia y bueno, y yo creo que nunca se esperó que yo viva esto, ¿no? Capaz que se lo esperaba más de otro de sus hijos, ¿no? Pero no de mí. Y bueno, así que ayer vi a gente que hacía mucho encima que no veía, no solo eran alumnos, entonces es como que no me lo esperaba. Muchos mensajes inesperados, de gente inesperada, de gente que admiro, que nunca imaginé que iba a recibir un llamado, o de una maestra de jardín de infantes que me escriba, no. ¿Viste? Esas cosas claro. Del minutito de fama que quizás todos en algún momento, ese segundo, pero a mí me sirvió para, o la disputa de veían los diarios, ¿es de Mar del Plata? ¿Es de Pinamar? ¿Es de Berisso? ¿De dónde? Porque entonces me encantó que, no sé si fue en Infobae o en La Nación, pusieron como nacida en Berisso, criada en Mar del Plata, vivida en Pinamar. Listo, compraron el combo. Compraron el combo, pero bueno, yo amo Pinamar porque es el lugar en que yo elegí formar mi familia, en el que más tiempo llevo vivido en mi vida. La mitad de mi vida la tengo acá. Claro. 24 años hace que vivo acá, tengo 48, mis hijos son de acá. Y bueno, yo siempre digo, viste, Salva, lo has reporteado millones de veces, y Salva en un momento, yo no me gustan los tatuajes, mi marido está todo tatuado y yo tenía pánico que ellos se tatúen, y un día viene y me dice, yo me voy a tatuar una sola cosa, mamá. No, nada, le decía yo, nada. Sí, el código postal de Pinamar, me dice. Toma. El crack. 7167 me quiero. Chiquito, mamá, chiquito, me decía, me quería convencer para que le dé lo que. Wow. ¿Viste? No. Pertenencia. Es pertenencia, ¿viste? Es pertenencia y bueno, y yo viajo por mi trabajo por todos lados, tengo la suerte de recorrer todo, pero yo amo Pinamar, a mí me gusta Pinamar. Deportivamente es un lugar que yo digo, tiene que ser el punto de elección, de preparación física de cualquier deporte, porque tenemos todo. Es el lugar para hacer pretemporada de lo que quieras.
no solo, no te hablo del running, de Sí, todo. sí, sí, tenemos todos los todo. relieves, todos los ¿Viste? pasajes. Todo. Capaz que no tenemos mucho llano. Bueno, Bueno. tenemos la pista, a dar vuelta a la pista, ¿entendés? Porque no tenemos un llano. Ujú. Todo es como un falso llano lo que tenemos. Pero después tenemos todo. Entonces yo feliz de desarrollarme acá, de entrenar acá, feliz de, ayer me decías de tu familia, que es mi familia es todo. Decís, es frase hecha, pero uy, se nos fue, pero que estamos. levantamos. No blooper esto. Es un blooper, pero ponelo, es un efecto candela, es un efecto candela. Estábamos hablando y ¡fa! Una ráfaga. Te estaba diciendo era eso, que yo soy una privilegiada, no solo de donde vivo, sino de la familia que tengo, de un marido que me banca en todas mis locuras, que se bancó, que yo me vaya 20 días en busca de lo que a mí me hace feliz, y es una forma de demostrar la herramienta poderosa que es el deporte. Total. Es impresionante, no por lo mío personal, no quiero que se confunda como algo ególatra, hablo si te pones a analizar las grandes cosas que se consiguieron a través del deporte. Seguro. Y entonces, nada, orgullosa de eso, de a dónde me llevó el deporte, de tener, no sé, ayer creo que en tu filmación capturaste algo re lindo, que es cuando yo estoy de la mano con Alexis, mi compañero de entreno, que arrancó en el grupo viniendo a querer descender de peso y poder hacer la peregrinación de la Virgen de Luján mejor. Ajá. Él no corría nada, no quería correr, dice, yo solo quiero poder hacer la peregrinación, que la hacía todos los años y que era parte de los voluntarios que ayudan en el recorrido. Sí. Me dice, no estoy aguantando eso, ¿viste? Claro. El asistido. Así empezó él. Hoy es uno de los mejores corredores que yo tengo, es quien hace 3 años entrena conmigo para sacar lo mejor de mí. Se levantó, como te digo, nos agarró esta preparación en el verano que fue dificilísimo. Claro, calor, la ciudad explotada de gente, entonces nos levantábamos 5:30 de la mañana para él después poderse ir a trabajar. Y un poco como arrancamos la nota, solo no llegamos a ningún lado. En equipo, interactuando con el otro es como se consiguen las cosas. Así que ojalá sirva la experiencia para que muchos otros la repitan, para que nunca dejen de soñar. Alguna vez mi hijo me dijo, mamá, ¿por qué nunca quisiste entrenar más fuerte, ir a un olímpico? Era como, él de chiquito me reprochaba cómo yo no había competido. Bueno, una historia de que yo dejé de competir empecé la facultad, y él era como, ¿cómo? Porque ese era tu sueño, ese es tu sueño, y yo te voy a acompañar a que intentes ir. Mi sueño pasaba por otro lado, ¿viste? Entonces, pero nunca mi sueño fue limitado por mi edad. O sea, a mí mis sueños me vinieron ya siendo grande. Y está bueno eso, saber que siempre hay un sueño accesible y posible a cada uno. Es solo constancia y perseverancia, como cualquier rubro de la vida, ¿viste? Así que me gusta a veces. Ayer una alumna mía, mayor que yo, me dice, deja de decir en las notas que sos una mujer grande, deja de decir que sos una... Digo, no, pero yo lo digo orgullosa, que voy camino a los 50, porque hace valorar más mi esfuerzo también, o sea, que cuesta, sí, cuesta más, pero es posible. Así que eso, creo que Malvinas me dejó eso, es que todo es posible. Yo me fui de ahí mirando, diciéndole a Ariel, otro chico que también como yo era la primera vez que iba, me dice, yo no me quiero ir, me dice Ariel, ¿viste? Yo no me quiero ir, tengo una sensación de querer quedarme en la isla. Y yo le digo, yo extraño mucho a mis hijos, que era como que me pasaba de que estaba fascinada, pero quería volver, quería venir acá a casa. Y él me dice, no, yo siento que me quiero quedar acá, ¿viste? Y yo le digo, vos sabés que siento que vamos a volver siendo nuestras. No sé si es una fantasía, si es algo, ¿viste? Que estoy romantizando el momento, pero yo la sensación la sigo teniendo, que quizás yo sea muy viejito o quizás no lo vea, pero siento que van a volver a nosotros y de la forma
diplomática, política, ¿no? Pacífica, ¿no? Pacífica, Claro. pacífica. Más en estos tiempos que yo no me imaginé nunca volver a escuchar la palabra guerra. No, Ujú. no lo Nunca tenía. queremos que ocurra. Nunca. Así que, nada. Hay un antes y un después. Sí, olvídate. Después Pero de este viaje. no por haber ganado en Malvinas. El viaje. El viaje. La El vivencia. viaje, la vivencia. Obviamente resirvió el triunfo, recontra sirvió. Sirvió para esto, para la difusión. Pero si no hubiese habido difusión, me hubiese servido a mí. Si hubiese salido última a la mitad o no lo hubiese podido terminar, a mí me cambió la vida el ir allá. Me cambió la perspectiva de un montón de cosas, hasta de lo deportivo, te diría también. Así que una agradecida a la vida una vez más. Y ahora estás bajando un poquito, de a poco, todavía no bajaste. ¿Y después de esto qué hay? Yo, ¿sabes qué? Yo no pienso mucho en... hace muchísimos años en la vida que capaz que situaciones de mi vida me hicieron valorar mucho el aquí y el ahora. Real. Es como que desde muy chica, te diría, no sé, yo creo que desde los 20 y pico de años tengo mucha conciencia de... Entonces no pienso mucho, ¿viste? Es como que bueno, pero sí soy consciente que tengo que estar preparada. O sea, ¿viste? O sea, a veces me dicen, ¿y ahora qué vas a preparar de por día? No sé, pero ya vuelvo a entrenar. O sea, Claro, ¿entendés? en acción. Yo vuelvo a entrenar, porque a diferencia de muchos, hay muchos que necesitan de un objetivo para bancarse el entrenamiento. A mí me gusta entrenar. Entonces, no es que necesito de una zanahoria para... pero sueños tengo un montón más. O sea, sueños un montón más. Lo que pasa es que cambiaron también ahora. Y está bien. Cambiaron. Como tiene que ser. Cambiaron. Quizás, viste, lo que tenía en mente hoy cambió. Hoy cambió. Pero correr, yo quiero seguir corriendo hasta el último. No es una frase hecha. Yo veo gente, yo me quedo en las premiaciones que me encantaría que cambien y que las premiaciones arranquen al revés, de la mayor categoría a la menor categoría, porque hacen que siempre dan a los primeros y van de categoría Claro. y ya no queda público para cuando suben los demás de 70. Claro. Y yo me quedo, por respeto y también porque me encanta ver a los corredores de más de 70. Alpinación, ¿no? Claro, y yo digo, yo quiero eso, ¿viste? Yo quiero estar ahí, en el podio, pero de 70, ¿entendés? O sea, y para eso sé que tengo que hacer un montón de cosas que quizás no todo el mundo quiere hacer. ¿Entendés? Yo quizás hay cosas que me tengo que cuidar, hay cosas que ya no puedo comer, no por estética, sino por salud, para poder llegar a seguir corriendo. Y porque correr me lleva a lugares, como te dije, que no me llevan otras cosas. Felicitarte es poco, agradecerte también, porque la verdad es que ya lo estamos haciendo todos y vas a seguir recibiendo reconocimiento seguro. Ahora disfrutar, que estás de vuelta en casa. Estoy de vuelta en casa, como amo Pinamar. Parece, y encima mirá qué lindo día. Ayer también me recibió un día precioso, impecable. Y nada, y les agradezco a todos, a todo Pinamar y a todos los que me crucé en los autos y a veces se molestan, perdón, pero corro por todos lados, ¿eh? Ahí te das cuenta que la ciudad queda chica, ¿eh? Queda chica. Bueno, y gracias, Eva, por estar siempre presente. Gracias. A vos.